¿cuánta necesidad hay de abrir la canilla de la actividad económica con miras a lo que puede pasar después del 13 de abril? Yo creo que la cuarentena va a ser más larga, pero bueno, ¿cómo está o qué sector de la economía usted abriría primero? Yo creo que hay que ser muy cauto porque la cuarentena, primero que nada, está siendo exitosa. Yo escuchaba a su programa a la responsable infectóloga pediátrica y veía que el número de contagiados crece poco, el número de víctimas crece poco, entonces hay que ser cuidadoso en las aperturas. Yo creo que hoy el sector que más está sufriendo es el comercio minorista y es el sector que podríamos denominar de economía informal. Digo, pues si no, el gobierno hoy está atravesando un pico de tensión con el poder económico, con aquellos agentes económicos más poderosos que, bueno, presionan porque evidentemente sienten que el proceso de cuarentena y el deterioro económico, ellos van a ser los que más van a tener que contribuir para que la gente se quede en su casa, porque si la gente se queda en su casa, alguien tiene que poner algo mínimamente para que tenga energía, para que tenga alimentos y para que esté razonablemente tranquila. Ahora, el sector más complicado en estos momentos es el comercio minorista y es la economía informal. Y el otro punto que hay que tener muy en claro, que el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo en control de oferta. Sí, tiene que hacer un gran esfuerzo en asegurar abastecimiento de alimentos y precios razonables. Y lo mismo con la energía y lo mismo con algunos otros insumos básicos. Yo creo que hay que ser cautos en la apertura de la cuarentena. Ahora, por ejemplo, el sector PYME, hay algo que más allá de lo que ocurrió el otro día, del comportamiento de los bancos respecto a la atención al público, hay otro tema que pasó desapercibido, que el presidente lo mencionó en su reportaje de la semana pasada, del fin de semana, que fue la falta de crédito a las pymes. ¿Qué ha pasado aquí? Muchos empresarios pyme, a fin de febrero, compraron mercaderías, se estoquearon pensando en un marzo normal o como más o menos ellos veían el marzo. A mitad de mes las ventas se cayeron, tuvieron que cubrir esos cheques y los bancos, como se dice en la jerga, no los aguantaron. A pesar de que el gobierno puso en la cancha créditos al 24%, en lugar de rápidamente viabilizar esos créditos para tender un puente financiero, no, le cortaron el descubierto y les obligaron a cubrir esos cheques. Ese sector está sufriendo mucho. Por eso digo, el sector pequeño, mediano, los comercios, sobre ellos hay que trabajar. Ahora, acá hay un involucramiento de los grandes agentes económicos, acá hay un involucramiento de los monopolios de comercialización y distribución de alimentos, de los grandes bancos, en esto que digo del crédito, digo que hay que tender un puente financiero. Si la cuarentena se va a extender hasta mediados de mayo, que sería razonable, yo por supuesto no soy un especialista sanitarista, pero es lo que dicen los expertos, bueno, ahí hay que tender un puente financiero. Roberto, sí. A ver, para ir por ahí a la cuestión menos puntual, hasta el momento, hasta que irrumpió el coronavirus, daba la impresión de que el gobierno venía siguiendo una política fiscal bastante estricta porque estaba planteando algún tipo de renegociación de la deuda en la cual quería demostrar que tenía voluntad y capacidad de pago. Desde tu punto de vista, ¿esto se fue por la borda y ahora estamos en una reorientación económica más general, con más gasto fiscal, más emisión, incluso se habla de cuasimonedas en algunas provincias y una renegociación más agresiva o incluso esta especie de semidefault que se declaró hoy? ¿Cómo ves esto? Sí, a ver, digo, el plan que el ministro Guzmán expuso en el Congreso en ocasión de conseguir las facultades para renegociar la deuda, hoy ha sido superado por los hechos, no por culpa, por supuesto, del ministro Guzmán, sino por la realidad, digamos, la idea de lograr una renegociación de la deuda. El recorrido del gobierno fue, en su arranque, correctamente, parar la caída, atender a los más vulnerables y decir, bueno, vamos a lograr una reestructuración de la deuda amigable, razonable, sustentable, que nos permita crecer y desde ese lugar relanzar la economía. Ese era el plan que podemos denominar económico de arranque. Bueno, eso hoy la realidad lo superó, como lo supera en todo el mundo, y todos los gobiernos están abandonando metas fiscales, metas de cumplimiento financiero y están tratando de lo que en la jerga se dice poner plata en la calle. Ahora, como te digo antes, yo asistiría a los sectores muy ligados a la economía informal, el cuentapropista, pero también me aseguraría tener abastecimiento y precios, Roberto, porque si no es soltar dinero sin retorno.
Básicamente, Sí, entonces, perdón. comercio minorista, usted sería, digamos, el momento que sea, no sabemos bien cuándo, usted abriría por ahí primero. Y habría que abrir con cuidado, digo, insisto, porque acá la cuarentena, por lo que dicen los expertos, por supuesto, ha sido exitosa y hay que tratar de no causar infectados o incluso No, letalidades, no empeorar, por supuesto, no empeorarlo, pero desde ya. sobre esos sectores habría que tener alguna política, que por supuesto el funcionariado, que es muy capaz, lo está estudiando, de asistirlos o Bien, facilitar que puedan acceder a ingresos, porque si no, esto se concentra en Mercado Libre, se concentra en bien, grandes bien. comercializadoras y el comercio de la cuadra empieza a sufrirla y mucho. Entonces hay que ser muy cauto, pero también ahí me parece que ahí hay que trabajar y hay que trabajar, como decía antes, en el puente financiero a las pymes. Esto que ha pasado, que le abrieron el clearing, le hicieron caer los cheques en las cuentas No, y no una le locura, dieron tiene razón. el Totalmente de crédito, acuerdo. porque esto no se debatió Roberto, mucho. Sí, perdón. no, lo tengo que dejar porque tengo una noticia urgente y ya se ¿Cómo nos no? termina el programa, pero ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes, saludos.